Otra situación es hablar de la gradiente de concentración. O sea, cuando uno habla de la gradiente de concentración, la cantidad de una sustancia que está en un compartimento. Si una sustancia está en mayor cantidad en un compartimento, va a querer salir. Por ejemplo, el potasio, acabamos de decir que está en gran cantidad dentro de la neurona. Su tendencia, entonces, es a salir, porque está en abundante cantidad, ¿no? Por eso pongo la flecha en el sentido, estamos hablando de la gradiente de concentración, de la concentración o cantidad de una sustancia o unos iones dentro de la neurona. ¿Qué va a pasar con el cloro? El cloro está más abundante en el extracelular, por lo tanto, al estar más abundante, va a tener la tendencia a ingresar. ¿Y qué pasa con el sodio? El sodio, por la gradiente de concentración, también va a tender a ingresar. Entonces, la flecha, ¿no? La flecha en este sentido. Si nosotros analizamos ese esquema, decimos que para el cloro, y lo analizamos de abajo para arriba, para el cloro es perfecto, ¿no? Porque por una gradiente el cloro entra y por otra sale de la neurona. Y si analizamos para el potasio también es perfecto, por un lado sale y por el otro lado entra. ¿Cuál es el problema? El sodio. Y esto es cierto, el sodio está ingresando continuamente a la neurona, repito, el sodio está ingresando continuamente durante el reposo. De tal manera que si el sodio entra, ¿qué tiene que haber? ¿Quién dentro de la neurona va a sacar al sodio? Tiene que haber un proceso perfecto para lo que ingresa retirarlo. ¿Cómo se llama esa estructura que se encarga de sacar el sodio dentro de la célula? ¿Cómo se llama? Bomba de sodio y potasio. Bomba de sodio. Vamos a poner sodio y potasio. Bomba de sodio y potasio. ¿Ya? Y como si fuera poco, entonces la bomba se ha creado para sacar sodio, ¿no? ¿Se acuerdan? Se saca el sodio, ¿no? Contra la gradiente de concentración, se dice, ¿no? Esa es la famosa bomba de sodio y potasio. Y como si fuera poco, existen unos conductos especiales que se llaman los conductos pasivos de potasio. Y acá está. Y el potasio va a salir como una carga positiva también, ¿no? Estos son conductos pasivos, ¿no? Pasivos de potasio, ¿no? Entonces vamos a borrar estos menos 70. Pasivos de potasio. Entonces, en condiciones normales, los conductos sacan las cargas positivas y también la bomba de sodio y potasio está sacando. Y por eso es siempre que se mantiene en equilibrio perfecto, menos 70 milivolts. Esto es importante para ver cómo funciona la neurona, sí. ¿Por qué? Repito, estamos en otra época. Estamos en la época en que nosotros todos tenemos un smartphone, ¿no? Cada vez más sofisticado el smartphone, ¿no? Pero tenemos que recurrir. Yo le preguntaría a ustedes, ¿quién de ustedes, siempre yo en mi grupo de práctica, les digo a los alumnos, ¿quién se ofrece de voluntario? Y todo el mundo levanta la mano y se desesperan por ser los voluntarios, ¿no? Para que le saquen sangre, para que le hagan tal o cual, ¿no? Pero yo preguntaría ahora, ¿y de ustedes quién me levanta la mano para yo hacer unos experimentos con ustedes, ¿no? Hacerles un pequeño agujerito, o sea, una trepanación, le saco un trocito del hueso y luego yo voy con mi estimulador eléctrico, que ya lo han trabajado algunos de los alumnos, y los estimulo eléctricamente. ¿Quién se ofrece? ¿Quién se ofrece?
claro, se gana un 20, pues, ¿no? A nadie le va a interesar así seguir. ¿A quién le va a interesar que le toquen sus neuronas, no? A nadie, ¿no? Las neuronas son sagradas, ¿no es cierto? Específicamente hace más existían unas especies de calamar que se llaman los calamares gigantes y que vivían toda su vida con pocas neuronas, increíble, a diferencia del ser humano, ¿no? Tenían poquísimas neuronas, estamos hablando de 10 o 20 neuronas, pero esas 20 neuronas le servían al calamar para hacer lo que el calamar hacía, es decir, simplemente ingerir alimentos y luego eliminarlos. Esa es la vida del calamar. ¿Qué diferencia a la vida de un ser humano, ¿no? El ser humano es muy complejo, ¿no? Sumamente complejo. El enamoramiento, por ejemplo, es una cosa tan compleja, ¿no? Cuando alguien se enamora de una persona, ¿no? Y no es correspondida, por ejemplo, ¿no? Este grupo de neurofisiólogos cogieron al calamar gigante, es más, hicieron ¿no? Mandaron a hacer su criadero de calamar y comenzaron a hacer sus experimentos. ¿Por qué? Porque el calamar tenía unas neuronas gigantes. Y esas neuronas podrían registrarse, se le pusieron 2 electrodos, eran tan grandes que crearon unos microelectrodos tipo aguja, ¿no? Entonces, por un electrodo, ¿no? El calamar no tiene huesos, pues no tiene esqueleto, entonces prácticamente las neuronas se veían, entonces clavaron las neuronitas, por un lado le daban corriente eléctrica, que es un estímulo eléctrico, y por otro lado graficaban qué es lo que hacía el calamar y eléctricamente qué se registraba. Esto es lo que vamos a hacer entonces en la pizarra. Este es el inicio de lo que se llama el potencial de acción. ¿Qué hicieron? ¿No? ¿Qué hicieron? Entonces acá va una neurona cargada negativamente que está en el reposo, negativa, tiene un potencial de ¿cuánto? De menos 70 milivoltios, y esta neurona fue conectada a un aparato de aquella época que se llamaba osciloscopio de rayos catódicos. Era como un televisor viejo, antiguo, que tenía varios botones, ¿no? Y acá tenía la pantalla para ver, ¿no? Entonces, por un lado, se puso un cable donde se daba corriente eléctrica, y esto era el famoso estimulador eléctrico. Y por otro lado, este estimulador, les dije, y luego se conectaba a un electrodo tipo aguja, ¿no? Y la aguja se clavaba, pues, aquí en la neurona del calamar, ¿no? La aguja se le clavaba, ¿para qué? Para darle un tipo de corriente eléctrica, un estímulo eléctrico. Y por otra parte, se le clavó otra agujita, otro electrodo, pero este electrodo era el que recibía la información, ¿no? Y entonces este era el electrodo receptor, ¿no? Informaba a la máquina todo lo que estaba aconteciendo aquí, ¿no? El electrodo receptor. Resulta que dijeron, bueno, es el momento, vamos a darle entonces la corriente eléctrica, ustedes van a trabajar, la primera práctica de neuro es trabajar con corriente eléctrica. Entre ustedes, porque obviamente no hay calamares, entonces, entre ustedes harán de calamar, entonces entre ustedes se van a administrar la corriente eléctrica, ¿ok? La corriente eléctrica, por supuesto, es una corriente eléctrica que no los va a matar. No vamos a hacer una práctica para que sean electrocutados. De ninguna manera, es una corriente de tipo medicinal, ¿ok? Entonces, ustedes van a trabajar con ese tipo de corriente. Y ustedes lo van a hacer y van a medir umbrales. Ustedes con este aparatito van a dar, por ejemplo, un estímulo eléctrico muy pequeñito. La intensidad del estímulo se mide M
Miliampere, MA. Así se pone miliampere, se mide la intensidad de la corriente. Cuando esta persona, los investigadores, le dan 1 mA, que es un estímulo mínimo de corriente, una corriente pequeñita, ¿no? De poca intensidad. Entonces, ¿qué es lo que se ve? En la pantalla se ve que acá, ¿no? Acá se abre un canal de sodio. Y un sodio desde el extracelular pasa al intracelular. Repito, aquí comenzamos a hablar de los canales de sodio que tiene la neurona, porque la neurona tiene canales de sodio. La fotoneurona alfa tiene canales de sodio. Entonces, cuando ustedes le dan 1 mA, se abre un canal de sodio y entonces un sodio del extracelular, qué interesante, pasa al intracelular. Entonces, ¿en cuánto está ahora el potencial de neurona? ¿Varió? Claro que sí. ¿Cuánto tenemos ahora? Un sodio es una carga positiva, ¿no? Que va a anular a una carga negativa, de tal manera que esto se convierte en menos 69 milivoltios. ¿De acuerdo? Luego ellos dicen, ajá, se abrió un canal. ¿Qué tal si aumentamos la intensidad? ¿Qué tal si no le damos 1, sino ya le damos 3? Entonces le dan 3 mA y resulta que acá se abren 2 canales más, sodio, y acá se abre otro canal, por decir, ¿no? Resulta que ya ingresaron 3 sodios. Entonces, ¿en cuánto estamos? 17. Seguimos porque ya cuando son 3, se han equiparado 3 cargas. El reposo es 70 menos 3, ¿cuánto es? 7. 67 milivoltios. 3 sodios hay adentro. Son 3 cargas positivas que están anulando a 3 negativas. ¿Cuánto es 70 menos 3? 67. Estamos en 67, ¿ok? ¿Está bien? Porque son 3 sodios que están adentro. Pero el asunto es que ellos dicen, pero cada vez que ellos le dan una descarguita, el calamar está tranquilo. Está tranquilo y acá en la pantalla no se ve nada, se ve apenas una muesquita, ¿no? Pero el calamar está tranquilo. Oye, pero qué interesante, dicen, ¿no? ¿Qué tal si mejor le damos una descarga tremenda? Y efectivamente ya dicen, mejor le vamos a dar una buena descarga y le dan 15, ya es una cosa tremenda. Cuando le dan 15 mA, la cosa cambia totalmente y resulta que se abren una gran cantidad de canales de sodio y después que le dan esta descarga, ¿qué cosa es lo que ven en el calamar? El calamar sí mueve todos sus brazos, ¿no? Los brazos del calamar. ¿Qué significa esto? Significa, lo primero ven en la pantalla esto, ¿no? Y eso es lo que se llama el potencial de acción. El potencial de acción. El potencial de acción. Primero, decimos que se produce el fenómeno eléctrico y luego el fenómeno mecánico, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Dudas? Si tienen alguna duda me la dicen, ¿está bien? ¿Está claro? ¿Ok? ¿Está claro? Primero el fenómeno eléctrico y luego el mecánico. Primero se ve que la pantalla se produce el potencial de acción y luego el calamar se sacude totalmente. Ese es el concepto de potencial de acción. Menos 70 milivoltios, que es el, ¿no? Aquí menos 55 milivoltios, aquí 0 y aquí más 35 milivoltios. ¿Sabes? Hemos dicho de que se forma, comienza a ingresar sodio, hemos dicho que se va incrementando el estímulo y va ingresando más sodio hasta que ingresa tal cantidad de sodio a la neurona que luego se dispara un potencial de acción, llega hasta este pico y luego hace esto, ¿no?
Es el FAO. Hay un área de subida en donde está ingresando todo el sodio, ¿no? Y luego se llega a un tope de más de 35 milivoltios. Acabamos de decir que si la neurona ya está llena de sodio y está fuertemente positiva, yo pregunto, ¿querrá ingresar más sodio? Otra vez va a ser repelido, por eso es que en ese punto, en el tope del pico, en la cima del pico, se cierran los canales de sodio. ¿Por qué? Porque la gradiente de la neurona ya se invierte, la neurona en el reposo era negativa, pero ahora está positiva. Ahora, lo lógico es que si ingresó tanto sodio, en la fase de bajada, ¿qué es lo que sale? Muy bien, a mí me gusta que sean lógicos y me gusta que sean espontáneos, ¿no? La pregunta casi todos han contestado al unísono. Si entró tanto sodio y la neurona está llena de sodio, lo lógico es que salga el sodio. Sí, pues, pero la neurona no es lógica. La neurona obedece a un código genético, ¿no? Y al igual que otras células, el primer ion que sale es el potasio. Muy bien, entonces acá yo pongo potasio, ¿no? Potasio, va a salir el potasio. Sí, pero al final, de todas maneras, alguien tiene que sacar el sodio. ¿Quién saca el sodio? La bomba de sodio y potasio, ¿no? Para eso ha sido creada acá, ¿no? Entonces, a esta fase de subida en los libros, a esta parte de subida, hasta acá, hasta el tope, hay muchos autores que le han puesto despolarización hasta el pico. Mientras que desde el pico, la parte de abajo se llama repolarización. Hay autores que más acá describen, ayer estaban muy motivados un grupo de alumnos porque incluso me preguntaron del periodo refractario. Ya, eso es interesante, vamos a hablar más adelante. Sin embargo, acá hay una fase que incluso se llama post-hiperpolarización. Miren, dicen que en esta fase a la bomba de sodio y potasio se le va la mano y saca tanto sodio que ya se va por abajo de lo normal, que es menos 70, ¿no? Se negativiza más al sacar tanto sodio, ¿no? Y luego, después de que se produce un potencial de acción, después de las dos fases, ¿no? La neurona tiene que descansar. Por más que aquí en este punto llegue un nuevo estímulo, no va a haber respuesta. Aquí no se va a formar un nuevo potencial de acción, imposible, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí? Que íbamos a aplicar estos conocimientos. Que dice, uy, esta paciente, uy, es muy quejosa. Esta paciente tiene un umbral disminuido para el dolor. ¿Qué significa que una paciente tenga un umbral disminuido para el dolor? Que con un poco de estímulo, ¿no? Que con un poco de estímulo de inmediato va a reaccionar. Es decir, yo tengo una paciente en mi consulta, pero ella ya es súper exagerada, ¿no? Porque siempre viene por un dolor en la muñeca, tiene un síndrome de túnel carpiano, pero muy leve, que no explica ese dolor tan intenso que tiene ella, porque uno le toca la mano, ay, doctora, no me toque porque me duele. Oye, pero ¿cómo te voy a examinar? No, pero así nomás, deme un antiinflamatorio y un calmante. Ay, Dios mío. Entonces, ella ya se pasa, tampoco duerme muy bien en la noche, es muy ansiosa. Todo eso tiene que ver con ese umbral disminuido para el dolor, ¿no? Tan exagerada es que le mando a la enfermera y le digo, tómale la presión. No, ¿cómo que me va a tomar la presión? Eso le aprieta. Y me va a doler. No, doctora. O sea que yo ya la conozco. Ya sé que cuando viene, yo normalmente tomo la presión a todos los pacientes. A ella ya sé que no, le digo a la enfermera, ¿sabes qué? A ella no le tomen la presión porque a ella no le gusta. Ni modo. Un umbral disminuido. ¿Qué significa eso? Eso significa que acá les voy a hacer el gráfico. Eso significa
que con un poquito de estímulo, ¿no? Acá hay este punto que se llama el punto umbral. En neurofisiología se dice que si ha ingresado tal cantidad de sodio y tú has llegado a menos 55 milivoltios, ¿no? De allí de inmediato se produce la apertura de la mayor cantidad de compuertas de sodio. Eso se llama el punto umbral. Y si tú no llegas acá, ya los potenciales pueden estar por abajo, ¿no? A esto se llama potenciales subumbrales. ¿Entendieron? A ver, ¿qué es un potencial subumbral? Vamos a ver. Entonces, vamos a explicarlo bien porque esto es importante. Porque ustedes es el término que van a emplear. Ayer me decía una persona, una alumna, que había grabado bien el concepto, que había escuchado decir otra cosa. Probablemente porque no tienen bien el concepto. Hay que tratar de hablar correctamente, porque el médico tiene que tratar de hablar correctamente. Vamos a ver, con un ejemplo, ¿no? ¿Tu nombre, cómo es tu nombre? Geraldine. Geraldine. Ya, te voy a pedir un favor y todos, para que tus compañeros vean, yo te voy a decir, alza la mano lo más alto que puedas, alza la mano derecha. A ver, observen todo lo que va a hacer Geraldine. A ver, vamos Geraldine, alza la mano derecha. Eso, muy bien. Gracias, bájala. Han visto lo que ha hecho ella, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo te llamas tú? Andrea. Andrea, le voy a dar la orden, pero con una voz bajita, ¿ok? Entonces le voy a decir al oído, ¿ya? Andrea, ¿no? Andrea. Andrea, ¿qué pasó? ¿Me entendiste? No me dijo nada. Lo que yo he hecho es bajar el volumen de mi voz de tal manera que ella no escuche. O sea, ha sido tan bajito que ella no ha escuchado, ¿no? Entonces por eso dice, no me ha dicho nada. Entonces, ¿qué pasa? Si el estímulo es muy bajito, es muy pequeño, ese es un estímulo de tipo subumbral y no va a producir respuesta, ¿ok? Eso es para que entiendan lo que es un estímulo subumbral. Si es de poca intensidad, ¿no? Entonces no va a producir respuesta, no va a producir potencial de acción, solo se produce un potencial de acción cuando se llega a este punto, cuando el estímulo es de adecuada intensidad. Si el estímulo es muy pequeñito, se queda en el camino y es un potencial de tipo subumbral. En este punto ingresó cualquier cantidad de sodio, ¿no? ¿Qué pasa en la gente que tiene el umbral disminuido? Esa gente de que solamente lo tocas un poquito. Acá. Este es un umbral disminuido, ¿no? De inmediato se produce el potencial de acción. Umbral disminuido. Pero hay otros, como por ejemplo los jugadores de fútbol, por ejemplo, ¿no? Los jugadores de fútbol, ustedes han visto que reciben tremendas patadas, vuelan, ¿no? Se dan volantines, se dan volteretas y luego siguen corriendo, ¿no? Eso es que, a pesar de que le dan tremenda patada que le podría producir un gran dolor, pero no sienten nada. Eso se llama tener un umbral aumentado. Y entonces, yo podría hacerlo en rojo también, pero entonces eso significa que le doy, ¿no? Entonces acá recién está, ¿no? Está aumentado, o sea, entra sodio y aumentado. ¿Ok? Un umbral aumentado. Este potencial subumbral, al principio se los dije, ¿no? Le dábamos 1 miliampere de corriente y se abría un canal de sodio. Ingresaba el canal de sodio y de inmediato la neurona se iba al reposo. ¿De qué manera? Si había entrado un canal de sodio, ¿qué hace la neurona? Elimina un potasio para volver a la normalidad.
¿Ok? Miren lo que hace la negrona de inmediato, pero no hay respuesta. Y en otra oportunidad le dije que entraron 3 sodios. También el estímulo resultaba pequeñito, pero ¿cómo se puede llegar a la normalidad, a regresar a los menos 70 si ingresaron 3 sodios? ¿Quién me dice? Estoy acá con este potencial subumbral. ¿De qué manera? Si entraron 3 sodios, entonces si entraron 3 sodios, ¿en cuánto estamos? En menos 67 milivoltios. ¿De qué manera regresa la neurona a los 70? ¿De qué manera? ¿Cómo? Muy bien. ¿Cuántos potasios saca? 3 potasios. Perfecto, ¿entendieron? Escúchame. Muy bien. ¿Cómo te llamas tú? Florien. 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 ¿Con qué? Florien. Su compañerita muy rápidamente contestó, saco 3 potasios. Perfecto. Pero ¿sabes? También podría ser que saques un potasio y que ingreses 2 cloros. ¿Sería lo mismo? Claro que sí, porque estás ingresando cargas negativas y vas a equiparar. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, de esa manera, la neurona puede regresar a su basal. O sacando potasios o ingresando cargas negativas, como pueden ser 2 cloros. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya? Listo. Entonces, en vista de que estamos claros, seguimos avanzando. Bien, entonces ya está explicado lo que tenía. Escuchen, no es que a mí me fascinó este asunto, ¿no? Este asunto de que cómo es que los iones entran o salen de la neurona. Esto ya yo lo tomé de una bibliografía. Había un genio que sí le apasionaba el ver esto. Este genio se llamó Nernst. Este genio, que dice que los genios son locos, pues, ¿no? Pero a mí nunca se me hubiera ocurrido dedicarme toda mi vida a observar el movimiento de los iones a través de una membrana. Pero gracias a él, que a él sí se le ocurrió, y en otro país, en donde la investigación la pagan muy bien. Entonces, este hombre sí, era un investigador, el famoso Nernst, y él creó un potencial que se llama el potencial de equilibrio. Vamos a ver, ¿no? Y acá están las concentraciones con el potencial de equilibrio, el potencial de equilibrio, ¿no? Nernst dijo, desde que era joven, pero el sodio siempre está ingresando, dijo él. El sodio ingresa por la gradiente de concentración y por la gradiente eléctrica. La gran pregunta de Nernst fue, ¿y en qué momento sale el ion sodio de la neurona? Esa fue su gran pregunta y que le ganó premios, ¿no? Él quería saber en qué momento, en qué tipo de potencial de la neurona salía el ion potasio. Y se dio cuenta que ese momento era cuando la neurona tenía un potencial de más 60 milivoltios. El reposo normalmente tiene menos 70, ¿no? Pero imagínense, en más 60 ya el ion sodio sale y entra a través de la membrana de la neurona. O sea, la neurona tiene que ser positiva para que el ion pueda salir, obviamente. De lo contrario, el sodio siempre va a ingresar. Luego encontró la constante de equilibrio para el ion potasio en menos 90 y luego para el ion cloro en menos 70, ¿no? Ya habíamos analizado la gradiente de concentración, la gradiente eléctrica, perfecto. Este es el potencial de equilibrio que les había contado del famoso Nernst. Nernst comienza a estudiar, ¿no?, este potencial de equilibrio y él dice en qué momento el ion, cualquier ion, por ejemplo en este caso es el ion cloro, ¿no?, entra y sale a través de la membrana, ¿no? Él crea una fórmula, por eso es un genio, inventó
inventó eso que se llama el potencial de equilibrio, ¿no? En el cual un ion es capaz de entrar y salir al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el ion cloro, ¿no? Él inventó para cada ion, el cloro, el sodio y el potasio, ¿no? Inventó una fórmula en donde R es igual a la constante de estado gaseoso, T es la temperatura absoluta, F los faradios del ion y Z la valencia, en este caso del ion cloro, multiplicado por la concentración, ¿no? del cloro en el extracelular sobre la concentración del cloro en el intracelular, ¿no? Esta fórmula la creó al inicio de su vida cuando estaba joven y dijo, esta fórmula no me gusta, la voy a simplificar porque esto está en el logaritmo natural, mejor la convierto al logaritmo en base 10 y simplifico la fórmula, ¿no? Entonces él creó ya su fórmula simplificada, que es ahí está, es la ecuación simplificada de Nernst, en donde, ¿no? Claro, él dice 61.5 es la constante que él encuentra, y dice 61.5 nunca va a cambiar. Pues esta es la constante de equilibrio, ¿no? Para el ion cloro, 61.5 es una constante que nunca va a cambiar, multiplicada por el logaritmo del ion cloro en el intracelular sobre el extracelular a 37 grados centígrados. En resumen, ¿de qué depende, no? Si esto es algo que no varía, esta constante no varía, ¿de qué depende la constante de equilibrio? Simplemente de las concentraciones en el intracelular y en el extracelular. Obviamente de la temperatura de su laboratorio, ¿no? 37 grados centígrados. Esto es la conversión que hace Nernst al logaritmo en base 10, ¿no? Lo que les había explicado, esto es interesante, por favor. Los alumnos de medicina, pues, ustedes van a ser médicos, y entonces ustedes tienen que hablar de acuerdo a la literatura, ¿no? Y hay gente que revisa diferentes tipos de literatura, y entonces uno siempre tiene que decir, según la literatura, según el Gaito, según el Gano, pues se emplean diferentes términos, por eso yo siempre empleo, ¿no? Incluso hay gente que lee en inglés, y digo, para los que leen en inglés, en la literatura revisada en inglés lo dice así. En este caso, de la literatura está, ¿no? Esta es una diapositiva que para este caso, ¿no? Porque está bien clara, es extraída del Gano, y entonces este es un autor que emplea la palabra disparo y no umbral. ¿Por qué les traje el nombre de umbral? Porque umbral es un término que nosotros lo empleamos en Perú, ¿ok? En Perulandia, este es un término de Perú. Entonces, cuando ustedes van pasando visita por los hospitales, nosotros hablamos así, decimos